Imagínate, me va a matar el comentario. Bueno, primero saludos a todos, a José, doña Consuelo, Eury. Gracias, Julio, que pensé que era mi amigo, Pedro. No, tú Julio es tu hermano. Y el futuro cónsul en la Franja de Gaza. Vamos a ver allá. Virgilio Apagar Pérez. misiles. A la franja de Gaza, Israel, vamos a- Bueno, no, tú sabes que uno no debe hablar de eso porque es el presidente que debe hablar, pero no, yo creo que se le ha dado más importancia a la que tiene. Pero ¿cómo se procede la reunión? O sea, ¿qué- Exacto. ¿por ¿Quién, qué? quién pidió la cita? ¿Quién? ¿Usted, Tú, a usted lo tú, invitaron? tú, ¿O Y fue el la presidente te solicitud? mandó a decir que te quería ver. ¿Cómo fue? ¿Tú oíste? No hay que revelar el contenido. No, no, respetamos. no, No, porque el eso presidente no se dice lo puede. que ahora. ¿Cómo se dio? ¿Por ¿Cómo qué? se dio? No, pero eso ¿Tú la solicitaste? más adelante tal No, vez. más adelante no, pues yo No, voy a no, nada más locura dilo ahorita. eso. Dilo eso nada más. ¿Tú la solicitaste o él quiso conversar contigo? Solo eso. El presidente No, yo tiene... creo que los dos. Ah, los queríamos- dos. El presidente, Fue mutuo. el Me estoy presidente, rascando aquí. el presidente le tiene Bueno. Señores, pero bastante Magín admiración, escribe consideración a Magín. semanalmente Sí. y hace un análisis. Y en el último artículo tuyo, muy bueno, había una serie de recomendaciones, como siempre tú pues fue haces. por eso. Ahora, y esa foto. No, y que el gobierno ha tomado una serie de medidas Sí, eso es verdad. que son Dijo Magín. válidas. Ya Consuelo, Lo no se dijo. ofenda. Usted es el abogado del diablo. Ahora, en esa No, foto. pero es que Pedro, se le en hace- esa foto, Magín parece un ministro. No, no, Yo sé. bueno, ¿Qué tú mi crees? No, Bueno, ay, bueno. recuerda Ojalá. que Magín Bueno, Magín. fue director No, general pero de no Puerto ayuda. Interno. Pero Ok. ojalá. Además, un Eso se cocina consultor. tranquilo. Ok. Un hombre importante Ok. para el país. Muy importante. Ok. Magín, te leo Va- siempre. ok, Excelente. Magín. ¿O fue Danilo que lo mandó? Adiós, Andy. No, hombre, Adiós, ya. Andy. Adelante, Bueno, dejen eso, la parte Magín. política. Ey, es verdad, Lo yo no importante había es la visto eso. económica. Magín, Ay. Repíteme, Pedro, repíteme. Ya. ¿O fue Danilo? Porque las coincidencias a mí no me sorprenden en política. Julio, sigamos con la entrevista. Sí. Quedan con la entrevista. Amigo de Julio. Magín. Ya Vamos a compañero ver. incluso. Magín, vamos a hablar entonces de la ley contra la inflación en Estados Unidos. De Ese Biden. sí, De la ley hombre, contra la De los inflación. Ya demócratas, de estoy en mis Biden. aguas. Voy a Sí. ¿Se hacer- puede bajar la inflación por una ley? Sí, Se O puede. sea, a mí me llamó la atención porque ley contra la inflación. Yo nunca vi eso. Hay lo que hay que poner en medida. Eso como Bueno, no, eso no, no no, es no. Vamos a ir, medida. vamos Vamos a a ir, ir al porque es especialista. importante. Adelante. Con eso es que Mira, Biden. mandaba a Candela con a es- bajar el dólar. Con eso es que Biden Mira. quiere ganar las elecciones de medio Adelante. término, ¿eh? Se llama- Esto es importante. Si la ley de reducción de inflación, así se llama. Se llama Sí. ley de- Inflation Reduction Act. ¿Va a bajar la inflación con esa ley? No. No. ¿Por qué se llama así? Ese es el nombre que le pusieron. ¿Por Sí. qué? Tiene algunos elementos Para que podrían políticamente. ayudar en los próximos 10 años. Tiene algunos elementos. O sea, primero no es una ley con efectos inmediatos, Exacto. sino en el mediano plazo. En realidad lo que la ley es una reforma fiscal. Oh. Son más ingresos y más gastos. Y a Eso los es lo más que es. ricos, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tiene la ley? Perdón, ya se puede pasar. Bueno, es una ley, la pasó Es una el ley. Congreso, Sí, la sí, propuso la Biden aprobó y el la pasó el Congreso. Congreso. Sí. La aprobó el Ok. Congreso. Obviamente, eso tiene más de un año negociándose. Es, digamos, una versión reducida de un proyecto que tenía Biden inicialmente, mucho más reducida. Pero en realidad es una reforma de ingresos y gastos. ¿Cuáles son los componentes de reforma fiscal que tiene la ley? No, todo es reforma fiscal. Tiene componente de ingresos, vamos a aumentar las recaudaciones. ¿Cómo la vamos a aumentar? Con impuestos a los más ricos. A los más ricos. Un impuesto mínimo a las multinacionales, Sí. que lo define, creo, si están en el extranjero, creo que tengan ingresos de más de $1,000 millones al Ah, y año. las Y tecnológicas. si son domésticas, creo que de $100 millones de ingresos, un impuesto mínimo. Y ese es importante, ese impuesto, porque tiene implicaciones para el mundo entero. Porque si hay una gran multinacional, por ejemplo, en República Dominicana, ya sabemos que va a pagar 15% en Estados Unidos. Si aquí no le cobramos, Claro. entonces le estamos regalando el 15% a los americanos. claro. Entonces, eso va a hacer que muchos países, que es la idea de la Secretaria del Tesoro, adopten el 15%. Porque si no se lo ponen en un país, Estados Unidos lo va a cobrar. Imagín, como y quiera. como son productos y servicios globales, si le aumentan un 15% de tributo, eso se pudiera haber reflejado en el precio final del producto. Bueno, para- eso es para lo que hay nosotros. que ver. Lo que dicen economistas, que
que han analizado mal la ley, que son autoridades como Stiglitz, es que las ganancias de algunas multinacionales son tan grandes que eso no debe tener impacto. Y que en realidad no están pagando impuestos, que están eludiendo. Ahora ese es un componente, el principal de la parte tributaria. Hay un impuesto de un 1% a la recompra de acciones, o sea, hay un impuesto en el mercado de capitales. ¿Quién transa el mercado de capitales? Los ricos. Wow, los pobres ahí no. sí hay cuarto. En ese intercambio de ahora, acciones. Un componente importante es, bueno, hay que salir a recaudar. Entonces, uno de los principales componentes de la ley es un aumento considerable del presupuesto del IRS, de la agencia tributaria. Sí. Okay. Los republicanos están gritando, Marco Rubio dijo que ahora va a haber un ejército de inspectores fiscalizando a los contribuyentes. Bueno, el plan a largo plazo de la agencia tributaria es contratar por lo menos 80,000 empleados más para tener más auditores, fiscalizar contribuyentes y hacer inversión en tecnología, porque lo que ha pasado en los últimos 10 años es que el presupuesto de la agencia tributaria americana ha ido cayendo. Eso ha resultado en que se han ido decenas de miles de empleados, exacto, que no tenga infraestructura tecnológica. Entonces, una parte de la reforma tributaria en esta ley es: vamos a fortalecer la agencia tributaria, vamos a darle más presupuesto, que invierta, que contrate gente y vamos a mandar a fiscalizar a la gente, o al contribuyente. Magín, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con esa explicación que tú has dado de que esta ley contra la inflación es a largo plazo. El Washington Post se lo dijo, le escribió un artículo diciendo no va a resultar para bajar la inflación, porque la Reserva Federal está planteando nuevas subidas de las tasas a lo inmediato, prácticamente. Bueno, ¿por qué es que están diciendo que ayuda a la inflación? Porque tiene un componente de reducción del déficit. O sea, vamos a recaudar, entonces voy a decir números redondos, 700,000 millones de dólares más. Vamos a gastar 350, 400,000. Y el déficit en los próximos 10 años va a bajar 300,000 millones de dólares. Ahora se oye mucho, pero en realidad 300,000 millones de dólares es poco en términos de porcentaje del PIB. Eso es más o menos un 1% del PIB. Pero hay una reducción, es lo que espera la ley en los próximos 10 años del déficit. 10 años. Entonces, en realidad es una reforma tributaria de 3% del PIB. Eso es lo que se está enviando. Hay componentes de gasto. Gasto en energía renovable, gasto en la seguridad social. Sí, muchos créditos tributarios, o sea, incentivos tributarios. Si tú inviertes en energía renovable, te dan un crédito para que paguen menos impuestos. Hay un componente pequeño para ayudar a algunos estados cuando hay sequías, y hay un componente de gasto en salud. Entonces, vamos a gastar 350,000 millones, vamos a recaudar 700,000. A largo plazo va a haber un ahorro, pero en realidad es una reforma fiscal dirigida a los más ricos, a las grandes empresas y a un esfuerzo considerable de mejora de la administración tributaria. Bueno, vamos a mandar a la gente a la calle, vamos a mandar a la agencia tributaria a recaudar. ¿Puede tener resultado eso, Magín? Eso es lo que él dice a largo plazo. Claro que sí, o sea, tener una administración tributaria moderna, y eso va a ayudar, sobre todo, como yo dije, y no, lo que no sé, pues no lo he estudiado, si fue una política deliberada de los republicanos. O sea, el presupuesto se ha caído dramáticamente en los últimos 10 años del IRS. Entonces, ¿qué pasa? Menos salario a los empleados de la agencia tributaria, no había dinero para invertir, o sea, ha perdido decenas de miles de empleados. Pero o sea, hay un problema en la agencia tributaria americana. Lo que yo quiero que tú me digas, si tú crees que va a seguir entonces la Reserva Federal, como esta ley contra la inflación es a largo plazo, ¿va a seguir la Reserva Federal subiendo la tasa de interés? Seguro, sí, tiene porque que le falta, porque ahora es que... Ahora es que la tasa, creo que de referencia está en 2.5. Mínimo va a tener que llevarla entre 4 y 5% mínimo. Es lo que yo te digo. ¿Qué o sea, el doble de lo que está ahora. ¿Cuál es la repercusión? Va a servir, claro que sí. Lo que pasa es que va a servir
¿Cómo que pero tiene va a que? desacelerar la Eso es lo economía básico porque de no, esto. no hay almuerzo gratis. Oh. Ahora, como ya la inflación tiene tanto tiempo, está en alta, va a ayudar que baje el petróleo, que bajen los alimentos, pero ya la inflación se regó por todo el sistema. Sí. Entonces, el Banco Central tiene que aumentar la tasa en Estados Unidos para manejar las expectativas, que es lo que le preocupa La a ellos. posibilidad de que, Ahí políticamente de que se se pone mantenga el acuerdo que está permitiendo sacar trigo ucraniano, fertilizantes rusos, amortigua la inflación. Oh, sin duda, porque eso es lo que se llama que es una inflación de costos, de los alimentos, del petróleo. Y fíjense que el último mes han bajado los precios, por ejemplo, a los combustibles en Estados Unidos, y ha bajado el precio de los alimentos. Ahora, como ya la inflación subyacente, la que no incluye alimentos y no incluye combustible, está alta, pues eso va a tomar meses bajar. Entonces, va a bajar las presiones inflacionarias, pero el Banco Central tiene que seguir subiendo todavía la Y tasa. afecta en eso Estados directo en los Unidos. precios. Yo- Que baje la presión inflacionaria, que aumente el costo del dinero, va a impactar de alguna manera positiva a la adquisición de bienes y servicios. Sí, claro. O sea, como pasó en el 2008, cuando el precio del petróleo se desplomó, se fue la crisis inflacionaria. Brevemente, porque estamos cerrando y don Julio me hace señales, pero tenía que hacer esta pregunta obligada, Magín. Que no analice, que él dice. El asunto del valor que está adquiriendo la moneda dominicana sobre el dólar en las últimas semanas se han visto significativos valor y los economistas se refieren, y quiero saber si tú tienes mi opinión, al valor del dinero. Ayer me decía un amigo que el pariguayo no tiene suerte. ¿Qué pasó, Julio? ¿Por qué? Unos dólares caros. No, porque vive de algunos alquileritos que tienen dólares. Entonces ahora el dólar le bajado. Pero no es que el dólar bajó, los economistas se refieren a que el Recibe menos peso peso, dominicano dice, está adquiriendo valor. Y no puede comprar, y estoy comprando más caro. ¿El peso dominicano adquirió valor o el Sí. dólar bajó? Mira, cuando uno quiere buscar explicaciones sofisticadas, no las hay. Es un tema de oferta y demanda. Claro, La demanda, hay o sea, mucho dólar y están cogiendo exactamente. Entonces, En hay septiembre, cuando hagas inventario, tú verás a final de Claro. septiembre cómo sube. Tú verás. el Banco Central ha retirado peso en la economía. Y las remesas siguen llegando. siguen altas, la zona franca siguen alta, la economía está produciendo dólares. Entonces hay más dólares, entonces el precio, Mayor el peso oferta. se Cuando haya más aprieta. En demanda dado de dólares, caso, sube. lo que quiere decir es que el peso, pues entonces es verdad, el Sí, peso ha ha adquirido tomado valor. frente al Claro. dólar revalorizado. Ahora, Bien, o sea, la como un pregunta intercambio de es, bienes, hay ¿eso menos es bueno peso o que es malo? dólares. Esa es la Ah, pregunta. ok, y Eso es ¿cómo bueno tú en lo la ves? Si es regla bueno o malo. Claro. ¿Cómo es la cosa? Para tú una lo parte ves? la economía es buena y para Para otra otra es mala. mala. Ya, Es verdad. Exactamente. Bueno, gracias, Magín. Muchas Así gracias. mismo es. No es Muchas bueno. gracias. No. Seconza, pasteurizadora rica y Consorcio Energético Punta Cana Macao presentaron Perspectiva Económica con Magín Díaz.